mejor para explicarnos este tema tan exquisito como el invitado de nuestra tarde de hoy, cuál es el empresario, además de ser empresario, es escritor, conferencista y un líder que forma líderes a través de las Américas, ¿no? El escritor vallecaucano Willy Caicedo, que además de ser nuestro conferencista y un socio, es un gran amigo que estimo bastante. Entonces, hoy viene a darnos, digamos, desde el tilde de la coherencia, a explicarnos sobre la base de un acto empresarial. ¿Cuáles son esas bases o cuál es la simiente que llega a construir un empresario o incluso el mismo ambiente empresarial, el lenguaje empresarial, para que entendamos aún más cómo construir empresa y cómo desarrollar equipos de alto liderazgo y emporios financieros gigantes? Entonces, no siento más, invito a todos que cierren sus micrófonos y como es ya desconocido, entonces vamos a tener un espacio al final para que participemos. En este momento vamos a ponernos modo aprender para escuchar esta información tan alucinante que nos traen hoy sobre la base de un acto empresarial. Adelante, Will Caicedo. Bueno, muy bien, damos gracias, en este caso, a José Manuel y a Andrés Felipe, que hacen el enlace de la ciudad de Villavicencio. Este espacio ya es institución, ya es compromiso, ya es agendado, ¿no? Ya esperamos siempre el espacio de un día como hoy, la víspera de volver muchos a su actividad laboral. Muchos están recogiendo en este momento desde los centros comerciales, desde los parques, desde los diversos lugares, alistándose para mañana ir a laborar. Entonces los saludamos a todos y cada uno de los socios invitados, obviamente amigos invitados. Yo soy amigo de todo el mundo, porque se puede ser amigo, de verdad amigo sincero, como hay que ser. Entonces, muy complacido de estar una vez más con todos y cada uno de ustedes, compartiendo eso que nos gusta, nos apasiona. De verdad que esto es mucha pasión, esto es bastante significativo. El arte de construir equipos es algo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Tiene que ver con la arquitectura. Hablaba Andrés del sostén, ¿no? El sostén se lo dejamos a Mauricio, que él fue el ponente del sostén. Yo soy de la base, ¿no? La base de un acto empresarial. La base de un acto empresarial. Se discutía si era la base o las bases. Bueno, ambas cosas son similares. Y obviamente lo que nos corresponde es la empresa. La empresa, digamos que la base de una empresa es la libertad. La base de un ser humano es la libertad. Debe ser la libertad. La prioridad debe centrarse en la libertad. Es a partir de la libertad que hacemos cosas. Es a partir de la libertad que tomamos caminos. Es a partir de la libertad que adquirimos riesgos. Es a partir de la libertad que hacemos que las cosas pasen, ¿no? Lo más importante para un ser vivo, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo más importante es la libertad. Y a veces nacemos en lugar de cautiverio, con concepciones de cautiverio, con ambientes de cautiverio, con ideologías de cautiverio, con culturas de cautiverio. Y de momento, pues obviamente no vamos a ver una razón fundamental por la cual es importante que despertemos hacia la libertad. Cuando despertamos hacia la libertad, empezamos a valorar la libertad, empezamos a tomar conciencia. Si nosotros nacemos, digamos, en una caverna, en una cueva, y nuestro ciclo vital
va a pasar dentro de esa cueva, entonces podríamos nosotros pensar que somos libres si no se nos advierte de que hay un ambiente diferente, de que hay un aire diferente, de que hay un espacio diferente. Y eso es lo que hace el conocimiento. El conocimiento es el recurso más importante. El recurso más importante es el conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay despertar. Si no hay conocimiento, no hay razón. Si no hay conocimiento, creemos nosotros de que estamos bien. El conocimiento es el que viene y arma el zaperoco y el que agita todo y entonces nos pone en consecuencia, ¿no? Y nos deja en una proyección de ya que sabemos qué somos, quiénes somos y de qué adolecemos. Entonces, lo importante es entender el valor de la libertad, o sea, la base es la libertad. Y podemos hablar de entrada de una nación que es quizá la primera empresa que se hace en el mundo y ocurre de una manera significativa porque es un grupo de personas que cansados de la corrupción, cansados de la misma religión, cansados de la misma estructura política y sobre todo la monarquía, deciden largarse de Inglaterra una parte y la otra de Holanda. Esta gente tiene una base informativa. Esa base informativa es la que dice en sus corazones debe haber algo mejor. Debe haber un territorio donde podamos hacer cosas, donde podamos crear cosas. Debe haber algo más. Entonces, por ahí en el siglo XVII, estos 102 personas deciden embarcarse a eso que se llama la incertidumbre. Ellos deciden montarse en una barca y cruzar el océano, buscando un nuevo rumbo, buscando un nuevo horizonte, buscando una nueva oportunidad, buscando dónde poder ser libres, buscando dónde poder ser felices, ¿no? A este grupo, ¿no? A este equipo se le denominó los peregrinos. Los peregrinos tienen obviamente una base ideológica, una base religiosa, porque hace parte del protestantismo, ¿no? Que estaban dispersos una vez termina el reinado Enrique VIII. O sea, tengamos en cuenta que Enrique VIII funda la iglesia anglicana. Una vez rompe con Roma, con la iglesia católica, entonces se instituye la iglesia anglicana. A partir de allí empieza a haber prosperidad, ¿no? Para los campesinos, para los labriegos ingleses. Obviamente, Enrique pues murió, y pues como ustedes saben que rey muerto, rey puesto, ¿no? Y es en el reinado de Jacobo, donde las cosas empiezan a ponerse un poco pesadas, y obviamente ellos deciden migrar, deciden largarse, una parte de Inglaterra, otra parte de Holanda. Y entonces viajan en barco, el barco Mayflower, hacia tierras americanas, hacia el norte de América, ahí donde había para ese entonces un poco de pasto y mucho pantano y obviamente muchas cosas que pues para ellos eran exóticas, porque es ahí cuando los europeos ven por primera vez el maíz, ¿no? Que se constituye el maíz. El maíz por ese entonces
era como una especie de ganoderma, ¿no? Era lo que era, o sea, toda la base alimenticia giraba en torno al maíz. El maíz es obviamente de América, todos ustedes fueron criados con maíz, ¿no? Con sopa de maíz, con colada de maíz, todo pues con mazorca, como siempre. De manera que estos señores que llegan a América, llegan con una visión, y es la visión de libertad. Entonces, ellos obviamente se encuentran que hay unos nativos, lo que ustedes denominan indios, ¿no? Los indios, y los primeros indios les ayudaron a los colonos, les ayudaron a sembrar precisamente el maíz, les ayudaron, les enseñaron a pescar, les enseñaron, por primera vez les mostraron el pavo de América, ese es más grande que el pavo que hay en Europa, ¿no? Digamos que lo que hay en Europa son una especie de gallinetas, ¿no? El pavo que nosotros, pues yo crecí llamándole bimbo, ¿no? El bimbo. En México le dicen el guajalote, ¿no? El guajalote. Y obviamente el pavo, pues era silvestre. El pavo era silvestre y obviamente ese es como el ambiente de estos señores que llegan, entre hombres y mujeres, niños y niñas, que llegan a América y empiezan una nueva aventura, porque son estos señores, los denominados colonos, son estos señores los que se ejercen la tarea de hacer una nación como la que hoy conocemos, ¿no? Una nación del primer mundo. Y claro, Estados Unidos es una empresa, que crece, ha crecido mucho y ejerce un liderazgo bastante importante. ¿Por qué es importante esta parte, digamos, de la historia? Porque nosotros, de este lado de América, hemos crecido escuchando una figura despectiva de América. Digamos que nosotros, de este lado de América, de pronto hemos crecido con una influencia católica, y entonces cuando uno empieza ya a mirar los libros, empieza uno a hacer comparaciones y empieza uno a caer en cuenta de que hay cosas que no coinciden, ¿no? Que no coinciden. Entonces decimos, ¿cómo se armó Estados Unidos? ¿Cómo se armó el resto de América? Entonces uno dice, ¿cuáles son los valores de América del Norte y cuáles son los valores de América, del resto de América? Entonces decimos, cómo eso nos potencia, cómo eso nos faculta, cómo eso nos deja en esa perspectiva de libertad. Entonces decimos, hay cosas que no concuerdan. Entonces, cuando no concuerda, entonces tenemos que echarle mano a la raíz y entonces decimos, vamos a investigar un poco, vamos a observar un poco por qué este país es diferente a los demás. ¿Dónde está su origen? ¿Dónde están sus raíces? ¿Cuáles son sus bases? Y entonces entendemos las razones, ¿no? Las razones que los fundadores tenían como baluarte la libertad. Los fundadores tenían como baluarte alcanzar la felicidad, ¿no? De ahí que se dice hoy que Estados Unidos es como el gran país del famoso sueño americano, ¿no? Claro, el sueño americano se le atribuye a los Estados Unidos, porque el resto de América no se siente americana, o más bien en algún momento de la historia, a pesar de que se constituye América Latina se constituye primero que los Estados Unidos de Norteamérica. Tengamos en cuenta que la incursión que se hace del año 1492 es obviamente al mando de un tal Cristóbalo Columbus, ¿no? El cual hace la gran gesta y obviamente se hace lo que es la colonización y entonces se hace la primera bandera que viene partiendo, digamos, de Roma, viene partiendo de España, ¿no? A cargo de creo que era doña Isabel y don Fernando, ¿no? Donde ellos son los que arman todo este tema.
Pero entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta por qué América Latina actúa distinto, ¿no? Entonces decimos las bases, hay que mirar las bases, porque nosotros en la gran mayoría de ocasiones que intentamos montar un negocio, carecemos de las bases. O sea, no hay bases, hay puro impulso, hay puro impulso. Vemos nosotros que alguien monta un negocio y esa persona empieza a irle bien vendiendo chorizos, entonces nosotros decimos, listo, yo también esta tarde monto chorizos y le hacemos competencia a esa persona que le está yendo bien vendiendo chorizos. Y ocurre que cuando nosotros montamos el negocio de chorizos, no nos compran los chorizos. Pero nosotros no nos preguntamos por qué. Lo único que pensamos es coger a esa señora, a ese señor exitoso vendiendo chorizos y empezar a echarle sal por las mañanas y empezar a rogar para que le vaya mal, ¿no? Porque decimos, no, es que ese señor que vende chorizo de negocio tiene que ser mío porque yo tengo más calidad, yo tengo mayor, qué sé yo, cualquier cosa. Es decir, ese señor no puede tener ese negocio tiene que ser mío. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros carecemos de bases, ¿no? Carecemos de información relevante. Hay asignaturas que se denomina, por ejemplo, administración de empresas. Se suponía que la administración de empresas debía de facultar a un individuo para que fuera próspero en un negocio, pero no es así, porque esa información carece de bases, carece de solidez. Entonces decimos, ¿dónde está el asunto? Y el asunto siempre va a estar en la raíz. Y tengamos en cuenta, ahora que exponía ahí el ingeniero Mauricio y hablaba de las bases y de los sostenes y todas esas cosas, tengamos en cuenta que cuando nosotros construimos algo o intentamos construir algo, la parte de la base es lo más importante, porque si construimos sobre una base corrupta, es decir, sobre una base deficiente, sobre una base puede ser una verdad o a su vez puede ser una mentira. Una mentira que se cree como verdad puede ser la base de nuestro gran sueño. Y ocurre que si esa base, que es una mentira, pues es una mentira, pues obviamente vamos a remar, pero de manera insatisfactoria, porque no vamos a avanzar como queremos, porque carecemos de bases sólidas. Entonces, si nosotros colocamos en contexto el resto de América, ¿por qué el resto de América es tan lenta? ¿Por qué el resto de América es tan dependiente? Entonces decimos, claro, porque el fundamento no fue basado en lo más importante, que es la libertad. Entonces, cuando se encuentra toda esa zona de alligator en los Estados Unidos, mucha gente dice, no, pero es que los Estados Unidos son los grandes Estados Unidos. Pero en principio eso no fue así, eso era monte. Era monte y unos churcales horribles. Cuando uno escucha la palabra Chicago, ¿no? La gran zona de Chicago, Chicago significa cloaca, o sea, letrina, ¿no? Pero todo eso fue cambiado, todo eso fue transformado por la visión de estos peregrinos, de estos primeros hombres que son empresarios. Es decir, ahí está el emprendimiento, cuando se busca hacer algo diferente, algo nuevo, cuando se busca transformar, ¿no? Y la importancia de entender esto es lo que nos lleva a nosotros a hacer que las cosas pasen. A ver eso que aparentemente es difícil, a ver que eso que aparentemente ya no tiene sentido, y de pronto el impulso, ¿no? Del corazón, de la visión, de la fuerza, dice, no, aquí está todo por hacer, aquí podemos transformar todo eso, podemos cambiar todo eso que es trágico, porque de eso es que se trata. Entonces, nos damos cuenta que hay cosas supremamente importantes dentro de una base empresarial, y cualquier objetivo que tenga que ver con algo trascendental, con algo importante, es el conocimiento. O sea, el conocimiento es algo que la mayoría de personas pasan por alto porque consideran que no es, pero démonos cuenta que es por falta de conocimiento
que nos malogramos en la vida, es por falta de conocimiento que hacemos cosas sin sentido, hacemos cosas que no tienen razón de ser, porque actuamos como pequeños animalitos, como individuos inconscientes, y creyendo que estamos haciendo algo, creyendo que estamos avanzando en algo, y no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque carecemos o se carece de conocimiento, y eso es algo que es supremamente grave, ¿no? Una vez se entiende. Entonces, la diferencia de lo que hacen los peregrinos con relación a los nativos, porque tengamos en cuenta de que en América había ya personas, y antes de la llegada de los peregrinos al norte de América ya había muchas personas que habían llegado de Italia, de la misma España, de varios, de la misma Holanda, ¿verdad? Pero de todas las personas que llegaron antes no tenían visión. Y como no tenían visión, tampoco tenían ambición. Ambición. La palabra ambición, que a veces para muchos suena pesada, la palabra ambición es una visión más grande. Es una visión más grande. De ahí que surge el concepto de que hay que pensar en grande. Para ser grandes hay que pensar en grande. Así de momento no veamos sino solo Arigueiro, es decir, solo monte. Entonces empezamos pensando en grande, y cuando pensamos en grande, entonces alcanzamos cosas grandes, que eso es lo importante de todo este asunto en lo que corresponde a construir, ¿no? A generar legado. Entonces, el equipo que se mueve hacia el norte de América, que más adelante va a llamarse los Estados Unidos, entonces tiene unos fundamentos. No, ellos buscan dos cosas que son claves: espacio donde nadie les moleste y donde ellos puedan profesar, porque los peregrinos tienen una estructura de creencia, ¿no? Basado en la iglesia anglicana. Entonces ellos querían hablar del Redentor de manera libre y sin ningún tipo de objeciones. Ellos querían hacer una interpretación. De ahí que cuando ellos ven América, ellos toman la palabra, y ahí es donde viene el conocimiento, toman la palabra como cierta y la ponen por obra, y entonces empiezan a hacer que prospere el lugar donde están. Y empiezan a ensancharse a todos los cuatro vientos, ¿no? De ahí que el famoso mito de las fronteras, o eso que llama expansionismo, tiene que ver ahí, en los Estados Unidos de América. ¿Por qué es importante expandirse? ¿Por qué es importante ensancharse? Porque eso hace parte, eso es como el mejor ejercicio del termómetro para darnos cuenta de que estamos avanzando, de que estamos creciendo. O sea, hay que expandirse. Eso tiene que ver, o sea, digamos, la razón de América es la expansión de mar a mar. De mar a mar. Entonces, vemos que, claro, ahí hay una visión emprendedora, ¿no? Ahí hay una visión, digamos, de eso, de resultados. Ahí hay una función de productividad. Ahí hay una función de fructificación, que es lo importante. Entonces uno dice, claro, ahí hay unos principios. Entonces decimos, claro, si ellos vienen con una ideología, con unas creencias, entonces ellos dicen, vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido. Ahí es donde viene el conocimiento. Vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido. Tomemos toda esta región de monte y pantanos y transformémosla. Entonces se crea Indianápolis, ¿no? Y se crean Los Ángeles, y se crea Nueva York, y se crean muchas ciudades, ¿no? Que superan a las europeas. Entonces ya está funcionando, o sea, está funcionando. Poner la acción por obra está funcionando. Y hoy vemos lo grande que es esa nación, ¿no? Donde muchos anhelan ir a ver
Mickey Mouse y a otras cosas por allá. De manera que eso tiene que ver con unos señores y unas señoras que dijeron vamos a hacer algo grande. Vamos a hacer algo grande y generemos legado. Entonces, ahí vemos nosotros cómo en los Estados Unidos es una empresa-nación. Y se va creando esa genética del emprendimiento, ¿no? Y cuando nosotros vemos ya hoy, muchos años después, entonces vemos que los grandes inventores son de los Estados Unidos, que las grandes empresas son de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, nosotros vemos nuestras escuelas, que eso es lo triste y es el gran crimen, el cual yo siempre recalco, que nuestras escuelas le infunden a los niños, ¿no?, lo contrario. Por eso, obviamente, no se copia los Estados Unidos, porque escuchamos desde los profesores decir el imperialismo yanqui. El problema es el imperialismo. Entonces, cuando uno niño escucha ese tipo de información, pues uno va creciendo como con esa rabia, va creciendo como con ese resentimiento, va creciendo uno como con esa falencia de muchas cosas, y uno termina en cierta manera, podríamos decir, odiando, cosa que es un crimen. Por eso estamos hablando de bases, o sea, las bases del pensamiento colectivo latinoamericano es una base de rencor, una base de injusticia, podríamos decir, es una base que se ha creado en el resentimiento, y es cuando entendemos por qué toda esta Latinoamérica es renuente al emprendimiento, porque como que se quedó incrustado en las vísceras latinoamericanas esa aversión al emprendimiento, esa aversión a la superación. Y ahí que aún así las personas van a la universidad, siguen siendo las mismas, porque es algo que está incrustado dentro de su misma genética. Entonces, mientras no se vea virtud en algo, no se puede emular. Mientras no se vea virtud en algo, no se puede emular. Cada que vemos a alguien que trata como de despuntar, que trata como de aflorar, no vemos virtud, sino que vemos rivalidad. O sea, antes de sentirnos alegres, nos sentimos tristes, nos da un corrientazo en el estómago. Y eso está muy mal, ¿por qué? Porque no nos permite ver, no nos permite observar, no nos permite avanzar, ¿no? Entonces se crea una cultura, la famosa cultura de la envidia y el resentimiento, que no deja avanzar a quien lo padece. Entonces, cuando no se emula lo bueno, hay que emular algo. Entonces se emula lo que no es productivo. Y empieza, en cierta manera, a hacerse hincapié en lo que es la frustración, en lo que es la bajeza, y empezamos a identificarnos con eso. O sea, nos simpatiza siempre el que no nos puede superar. Es buena gente aquel que no nos puede superar. Aquello que no es una amenaza es simpático, es bien visto. Y eso es un error. Eso es un error porque se trata de avanzar y todos podemos avanzar. Pero tenemos que revisar, obviamente, nuestra base ideológica, desde luego, nuestra base inclusive genética, nuestras creencias, ¿no? Y todos esos archivos, porque lastimosamente a América Latina
le han sido impostados una serie de archivos de pobreza. Y eso se ve, ¿por qué? Porque en la calle, en el común, la gente se siente bien con la pobreza. ¿Por qué? Porque a la gente en primera instancia le colocaron la pobreza como un dogma, ¿no? Como un sacramento. Y entonces se cree que se llega más fácil siendo pobre. Y eso es un error. Eso es un error. Porque si en esta tierra no se logra o no se disfruta lo que hay en esa tierra, entonces en otra posible tierra o en el posible cielo, pues las cosas van a ser más complejas. Porque como dice un amigo mío, en el cielo se dice que hay calles de oro y de diamantes y todo eso. Entonces, si en la tierra ver el oro es una cuestión de codicia o es una cuestión mala, entonces allí hay una inconsistencia, hay una incongruencia, hay algo que es una contradicción profunda. Porque sería como, aquí no pequen porque van a ir a pecar al cielo, algo así. Entonces es algo que como que no cuadra, ¿no? Como que no cuadra. Entonces uno empieza a pensar y uno dice, claro, hay una fundamentación equívoca, hay unas bases equívocas que hay que replantear. Y hay que replantearlas ¿para qué? Para poder edificar, para poder construir, para poder sentar, ¿no? Digamos, nuestros sueños. Porque ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de sueños, la mayoría de la gente, y eso es a nivel mundial, la mayoría de la gente tiene de alguna manera un sueño, ¿no? Que en cierta manera la mayoría de la gente quiere progresar. Pero ustedes se imaginan lo triste que es cuando alguien coloca su esperanza en una idea, cuando alguien coloca su esperanza en una base equívoca, en una base que no tiene sentido, y al final la persona se dio cuenta de que lo que hizo fue perder el tiempo, que es lo que ocurre cuando las personas colocan su esperanza en un sistema laboral. Por un lado, colocan su esperanza en un sistema educativo que es corrupto porque no enseña lo importante. Entonces las personas al cabo de ese tiempo se dan cuenta de que perdieron el tiempo. Entonces las otras personas que salen del sistema educativo y pasan al sistema laboral, que son dos entes totalmente opuestos, de alguna manera con una esperanza de un bienestar futuro, las personas dedican 40, 50, 80 años de su vida para esperar al final un beneficio, que el beneficio que al final no lo tiene, porque cuando la persona sale del sistema, en este caso el sistema laboral, sale con todos los males. Y aparte de eso, con una gran deuda. Entonces, eso es, las personas, vemos una masa, una multitud colocando la esperanza en fundamentos equívocos. Entonces, por eso entender lo importante de lo que es la base de un acto empresarial es eso, es poder darnos cuenta que, claro, sí tenemos que construir, pero debemos saber dónde construimos. Y para eso necesitamos sí o sí el conocimiento. Porque vemos mucha gente haciendo sacrificios todos los días, haciendo esfuerzos todos los días, gente fatigada, ¿no? Haciendo la mayoría de situaciones que son demasiado onerosas para hacer algo que al final no tiene sentido. Todo eso se da ¿por qué? Por la carencia del conocimiento. Y como siempre he dicho, hace un tiempo, digamos, antes del Internet, antes de la Internet, era la única fuente, una de las únicas fuentes que existía, era la escuela, desde luego, porque no habían otros medios. Entonces las personas que no iban a la escuela, pues obviamente tenían problemas para el acceso, ¿sí? a una posibilidad de progreso.
Pero hoy que existe Internet, quien carezca de información previa, de información preliminar, a esa persona se le denomina negligencia. Una persona negligente, o sea, una persona negligente. Y cuando nosotros tenemos para hacer cosas, o sea, cuando tenemos acceso a la información y no la tenemos, entonces estamos hablando de corrupción. Ya vemos nosotros que en este caso ya la corrupción no la colocamos en los hombros, ¿no?, de otra persona, sino en nosotros, porque no podemos hoy ninguna persona en el mundo puede decir que carece de información. O sea, ninguna persona en el mundo hoy puede decir, no, es que a mí no me dieron estudio. Sí, de lo que se trata es de información, o sea, conocimiento. Es el conocimiento. El conocimiento es lo que hace que de la nada podamos hacer maravillas. Porque ahí es donde está la grandeza del ser humano. Esa parte creativa, esa parte creadora de un ser humano es que de la nada puede hacer maravillas. De hecho, las grandes cosas que hoy se han hecho han sido de lo que no estaba hecho. Por eso, lo más próximo a una vida de satisfacción, de felicidad, de entusiasmo, de pasión para un ser humano es el emprendimiento. Porque el emprendimiento le permite colocar todo su empeño, y ahí viene una parte que es clave, se llama entrega. La entrega. Cuando este grupo de peregrinos está en la costa europea, a punto de zarpar en el Mayflower, lo primero que ellos hacen es entregarse, se entregan al mar. Se entregan al mar y el mar los lleva, ¿no? Y entonces ahí hay un acto bastante importante que es la entrega. ¿Por qué? Porque la promesa es la libertad, el objetivo es la libertad, el fin es la libertad, entonces se entregan. Y cada que uno se entrega, ocurre un milagro. Porque muchas cosas vienen para apalancar ese objetivo. Cuando ellos llegan a América, entonces los nativos, o sea, los indios, se dice la historia que muchos de ellos sabían hablar inglés, entonces los acogieron y los guiaron y les dieron bases para que sembraran, para que pescaran, para que aprendieran a cazar. O sea que como que había una confabulación del universo para que no pereciera su sueño, para que no pereciera esa aventura, porque de todas formas de los 102 que partieron, 6 meses después 50 habían muerto. O sea, el restante era como el testimonio de aquello que siempre se dice, de que valió el esfuerzo, de que para honrar la vida y la memoria de aquellos que perecieron en este proyecto, entonces había que ser grandes. Entonces uno mira hacia adentro y uno dice, ¿por qué yo tengo que ser una persona determinada? Porque no solamente soy yo, son muchas personas que han creído, muchas personas que se han dispuesto, muchas personas que le han apostado. Entonces uno dice, no está en mí rendirme, no está en mí quejarme, no está en mí hacerme loco. ¿Por qué? Porque ahí hay un punto que también es clave, que se llama determinación, compromiso, palabra. O sea, son valores claves de lo que es el emprendimiento, de lo que es la libertad, de lo que es la ética, ¿no? La ética como tal. Por eso es supremamente importante ver la historia, ¿no? Analizarla, porque eso nos ayuda mucho a entender la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, en toda persona que está como primera medida la libertad, ahí vemos algo en lo que hay que confiar.
Cuando una persona habla de libertad y refrenda esa libertad en su discurso y en su acción, entonces decimos que es una persona confiable. Porque los grandes equipos se forman así se forjan los equipos. De una idea, de alguien que tiene un proyecto loco, pero está de por medio y está a la base que lo hace robusto, que lo hace creíble, que lo hace seguible, es la libertad. De ahí que somos gestores de libertad. Y vamos llevando libertad. Y de lo que se trata todo este tema empresarial es instar a una persona a que vea la posibilidad de ser libre. Porque hay gente que no sabe por qué ser libre. O sea que le falta un motivo. Le falta un motivo. Por eso cuando una mente se abre a la información, ya perdió el año. Porque nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Eso es algo marcado. Entonces de lo que se trata es poder entender la importancia de saber qué se está haciendo y por qué se está haciendo y por qué pasa lo que pasa y por qué ha pasado todo lo que pasa, porque eso constituye desde luego fortaleza, que es parte clave. El conocimiento es el primer recurso más importante en un ser humano y es lo que diferencia a un ser humano del resto del reino. La información, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la información. De ahí que nosotros podemos transferir ambas cosas, conocimiento e información. Por información es lo que se deriva de lo que hemos aprendido, de lo que hemos conocido. Que ahí hay un error, veo yo un error gravísimo a la hora de comunicar. Sucede que, como seres humanos, cuando nosotros vamos y conocemos algo generalmente nuevo, nosotros corremos a comunicarlo. Y entonces nosotros, claro, estamos muy eufóricos, desde luego, y entonces nosotros cometemos un pequeño error y es pensar que eso que a nosotros nos ha impactado va a impactar a otra persona. Y no hay tal. ¿Y sabe por qué se da eso? Porque ocurre que cuando se acerca uno al conocimiento, no es el conocimiento de la hora, no es el de ya, es el de un proceso. Y cuando usted se da cuenta, cuando usted echa un vistazo a su vida y hace esa retrospectiva, entonces usted se va a dar cuenta desde luego que para usted ser lo que es hoy, no es por el hoy. O sea, el señor que vende la leche, no es por el hoy, sino por muchas circunstancias atrás. O sea que usted es un proceso. Usted es como un tejido, ¿no? Un tejido donde día tras día han llegado muchas situaciones y ha llegado información y ha llegado cosas y esto, entonces ha construido, ¿no? Una historia. Esa historia es única. Entonces, claro, a veces yo puedo transmitir, ¿no? Lo que yo he visto a una persona que no ha visto o que no tiene razón para ver. A eso es lo que me explico. Entonces, cuando hacemos eso, entonces vamos a comunicar mal. Porque nos vamos a desgastar en la comunicación y no nos van a entender. No nos van a entender, ¿por qué? Porque no hay por qué entendernos. No tiene por qué entendernos, ¿por qué? Porque no tiene por qué entendernos. Entonces, es ahí cuando empezamos a entender la importancia de la información, ¿no? Entonces, la información correcta es más como estudiar, por decirlo de alguna manera. El estudio no requiere pues de mucho tiempo, sino estudiar de manera preliminar a aquella persona que le vamos a comunicar. Porque eso que nosotros vimos, o eso que conocimos, o eso que sabemos, no se lo podemos embutir a la otra persona así como
nos pasó a nosotros, que fue quizás por accidente, ¿no? Tenemos que entender es cómo esta persona me entiende, cómo esta persona asimila más práctico el asunto. Entonces ya nos volvemos un poco más didácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de hacer entender aquello que sabemos. No por el hecho de que nosotros hoy sabemos y eso que nosotros hoy sabemos lo vamos a zumbar a otra persona, porque no funciona así. Eso es lo que ocurre generalmente con los libros, con los audios, con los eventos, inclusive se da esa situación, porque eso que a mí me parece que es buenísimo, yo siento que eso debo comunicárselo a otra persona y esa persona también se va a entusiasmar como yo, y ocurre que no es así, porque hay una cosa que llama la espera. Hay una cosa que llama la espera. La espera en el tiempo es cuando hay un pálpito de que algo va a pasar y es bueno, o algo va a pasar y es malo, ¿no? Entonces hay una preparación, o sea, hay previo a esa situación una preparación, o sea que cuando algo llega, eso que entonces decimos, yo sabía que iba a venir, yo sabía que iba a venir, yo sabía que eso iba a aparecer, que es lo que generalmente le ocurre a las personas que afirman, ¿no? Que se afirman, que se aferran a algo. ¿Por qué? Porque hace parte de la espera. Hay gente que no está esperando nada. Hay gente que no tiene ninguna expectativa. Cuando hablamos de libertad, entonces nos podemos desgastar cuando una persona no entiende el significado de la palabra libertad. Que es lo que ocurre a la hora de la prospección, cuando nosotros empezamos a hablar sin previamente preguntar cuáles son los ideales de ese prospecto. Que eso es muy importante. Por ejemplo, uno llega donde una persona que tiene planes de casarse. ¿Qué cree que usted que pasa en una persona que tiene planes de casarse y usted le va a hablar de un negocio? Imagínese. ¿Qué planes o qué espera usted que ocurra con esa persona? Pues no hay ningún interés porque su interés es casarse. Entonces uno dice, no, creo que me toca esperar porque pues esta persona está pensando en casarse. Imagínese que esa persona me preste atención, no me va a prestar atención. Entonces, para evitar ese desgaste, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Preguntar. Indagar cuáles son los ideales. Es más, cuáles son sus propios ideales. Porque a veces podemos aparecer despistados en el tiempo. No sé si les ha pasado, pero de pronto quizás se han metido a fiestas equivocadas. O algunos entran a un velorio equivocado. Eso pasa en una ciudad como Bogotá con mucha frecuencia, porque como son multisalas, ¿no? Entonces va y le echa 50 rosarios y después se da cuenta que ese no era el muerto. Y después dice, venga, devuélvame los rosarios porque son de la otra sala. Una cosa compleja. ¿Por qué? Porque en ocasiones vamos muy despistados, supremamente despistados. Entonces, cuando eso ocurre, entonces decimos, claro, hay un error en la información. O sea, en la transmisión de la información, en la transmisión de la información. De ahí que uno dice, bueno, entonces, dadas las circunstancias y advirtiendo los pequeños errores pasados, entonces eso debe generar en mí un aprendizaje. Entonces, ¿ahora qué hago? Me cercioro de qué es lo que quiere mi interlocutor. Entonces ya aprendo a comunicar. Entonces ya voy a transmitir información porque entiendo que el grado del individuo amerita para transmitir la información de una manera que esa persona la asimile. No que la asimile yo, sino que esa persona la asimile, ¿no? Digamos que los grandes oradores utilizaron las metáforas, utilizaron las parábolas, que es la misma situación, ¿no? Entonces, porque hay gente, y la gran masa, a veces requiere o aprende o asimila con historias, ¿no? Las historietas, son las historietas, para poder comunicar. Pero cuando eso pasa, también tenemos que darnos cuenta la base fundamental, el objetivo fundamental, porque la historia de los Estados
Norteamérica es diferente a la historia de Latinoamérica. Lo que quiere decir que uno dice, bueno, ¿cuál de las dos es mejor? O sea, dentro de la resultante operativa, entonces uno dice, claro, tenemos que ensancharnos. Tenemos que ensancharnos, o sea, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que multiplicarnos, ¿no? Esa es como la señal empresarial. O sea, eso que se llama la medida empresarial tiene que ser siempre el avance, o sea, el avance. Entonces decimos, si nosotros miramos los estados financieros, porque las empresas obviamente se miden por los estados financieros, es un principio fundamental, entonces decimos, debe haber un crecimiento constante. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿por qué estoy creciendo? Es por el ejercicio de una acción, porque cuando hay conocimiento, obviamente hay información. A veces una persona no habla porque no tiene información y obviamente no le podemos pedir peras al olmo. Entonces decimos, carezco de información, entonces digo, claro, lo primero que hay que hacer es informarnos. Siempre lo que tenemos que hacer es informarnos. Entonces, lo hemos dicho en ocasiones de manera reiterativa, que uno de los problemas, de los grandes problemas, o los escollos latinoamericanos, es la pereza. Cuando hablamos de pereza, estamos hablando de una pereza exquisita, una pereza que se llama, técnicamente se llama abulia, ¿no? La pereza emocional, eso de ese desánimo que le genera a una masa a no pensar, a no indagar, a no cuestionar, a no preguntarse. Entonces uno dice, claro, yo necesito leer, porque si yo leo, tengo información. Entonces si yo leo, entonces me doy cuenta que hay otras variables. Si yo leo, el leer, ojo con esto, el leer me permite a mí cambiar la circunstancia. El leer me permite a mí cambiar la circunstancia. Es decir, si nosotros nacimos o crecimos en Latinoamérica, entonces decimos, bueno, la vertiente de Latinoamérica es católica. Entonces decimos, bueno, y la vertiente de los Estados Unidos es protestante. Entonces yo digo, allá parece que brilla más el sol. ¿A qué obedece eso? Entonces uno dice, claro, yo puedo cambiar la circunstancia. Es decir, yo nací pobre, ¿no? Yo nací pobre, entonces cualquiera va a pensar de mi círculo inmediato, va a decir que eso es normal. Entonces yo digo, no, pues sí, finalmente todos somos pobres. Pero uno de momento dice, venga, y si yo cambio la circunstancia, o sea, me salgo del molde, entonces yo tengo que preguntarme cuáles son las bases. O sea, si yo quiero salirme del molde, tengo que sí o sí darme cuenta cuáles son las bases, es decir, cuáles son los fundamentos, cuáles son los principios. Entonces, si yo quiero salirme de la caja, debo hacer cosas totalmente diferentes a lo que hace la gente común. Eso se llama cambiar la circunstancia. Por eso lo hemos dicho siempre, que no hay por qué quejarse, no hay por qué lamentarse, porque en la más precaria de las condiciones que se encuentre un ser humano, ese es el mejor momento, es el mejor aliciente para transformar su vida. De verdad, porque si algo puede hacer una persona que está caída, ¿qué es? Pararse. Y quien se levanta es victorioso porque ya tiene la experiencia de haberse caído. Entonces se levanta, lo que quiere decir que ahí ya hay progreso. Aquí ya hay una situación apremiante. Entonces, es simplemente entender la importancia de cambiar la circunstancia, cualquiera que sea la situación. Cualquiera que sea la situación, amerita cambiar la circunstancia. Para, desde luego, poder tener
ese aliciente de satisfacción. Cuando usted hace el ejercicio sobre este mismo, sobre quién era usted ayer y quién es hoy, debe darle usted un margen de ganancia en todos los aspectos. Si le da un margen contrario, entonces allí hay que aplicar una acción. Digamos que personas que de pronto pueden acercarse por primera vez a un espacio como este, entonces obviamente sirve porque claro, la persona se va a dar cuenta que si está mal, lo más importante y lo más satisfactorio es que puede estar bien. Y todo está a partir de ¿qué? De una decisión. Porque cuando hay conocimiento, cuando hay información, ¿qué es lo que se espera? Acción. ¿Qué es lo que no hace la gran mayoría? Justamente eso, la gran mayoría no acciona. Entonces nos damos cuenta de que no hay, cuando de éxito se trata, cuando de resultados se trata, no hay asuntos teóricos, sino prácticos. Actos prácticos. Ustedes se van a encontrar muchos casos, muchas historias de personas que manifiestan haber fracasado. Entonces, cuando nosotros miramos el fracaso como tal, decimos, ante el fracaso, lo único que hay son excusas. Un negocio para alcanzar. Cuando aprendemos acerca de los negocios, nos damos cuenta de que los negocios tienen una historia. Y la historia de los negocios va a ser la misma de siempre. Quiebras y logros, quiebras y logros, quiebras y logros. Eso también amerita conocimiento. A veces nos encontramos con personas que de un momento incursionan en una novedad como esta, como el network marketing. Pero la persona carece de conocimiento. O sea que la persona empieza a adquirir conocimientos en el momento de la prospección. Entonces la persona se le ocurre la maravillosa idea de decir, con esa información que no tenía, pero que ahora tengo, yo puedo sacarla del estadio. Entonces la persona obviamente obvia el resto de la información, o sea, obvia el resto del proceso. Ocurre como cuando la gente está en un concurso, el concurso de preguntas. Entonces, cuando hay un concurso de preguntas y hay varios participantes, hay un apresuramiento porque cuando el preguntador, antes de terminar la pregunta, ya hay alguien que se adelanta a responder. O sea, respondo para que el otro no me gane. Entonces, la mayoría de las personas, con la información preliminar que recibe, entonces la persona va y se monta una pizzería, una barrería, es decir, algún negocio, porque la persona considera que con esa información ya lo puede hacer. Y digamos que en principio está bien, porque la persona antes no había montado negocio porque no tenía información. Pero la paciencia, que no suele ser muy amiga del ser humano, porque si usamos la paciencia, o que la paciencia es una herramienta. La paciencia nos ayuda a evitar muchos fracasos, muchos sinsabores. O sea, la paciencia debemos tomarla siempre como ventaja. Cuando se pregunten qué significa ser paciente, pregunten por un amigo Job. Y ahí se darán cuenta qué significa la paciencia. De ahí que cuando nosotros vemos las personas en el apresuramiento dicen, no, por esa información que tengo, entonces, y ocurre que de lo que se trata es que la persona tenga un negocio inteligente, ¿no? De ahí que de lo que se trata el asunto y de lo que hablamos, o al menos hablo, es
presentarle un negocio inteligente a una persona y que la persona entienda la diferencia que es tener un negocio inteligente a un negocio propio o trabajar para otro. Porque lo que se trata es tener un negocio inteligente. Inteligente, y entonces para eso es fundamental la historia de los negocios. La historia de los negocios. Entonces nosotros escuchamos historias de personas que partieron de la nada y montaron un negocio y ahí pasaron toda su vida y criaron los hijos y toda la cosa, pero cuando ellos envejecieron, el negocio cayó. O cuando ellos se enfermaron, el negocio cayó. O cuando ellos iban a toda mecha, los mismos empleados les colocaron competencia y entonces se quebraron todos. Son historias de negocios. O las historias de negocio es la persona que se afana de muy temprano en la mañana y va y hace todo el trabajo y al final de la tarde o de la noche viene otro y se le lleva el producido. Son historias de negocios. Hay personas que con una idea de negocio se colocan un local bien ubicado, por el hecho de ser bien ubicado, va a ser altamente costoso. Entonces, la persona, los costos operativos absorben el presupuesto y también se le lleva la voluntad. Son historias de negocios. Entonces, cuando entendemos las historias de negocio, entonces uno dice, ¿qué negocio se hace hoy? Cuando nosotros vemos el afán por la riqueza, que eso no puede ser para nada un pecado, ni mal visto, tiene que ser prioridad. Yo siempre digo que antes de uno alcanzar la mayoría de edad, ya debe tener libertad financiera, ¿no? O sea, primero crearse un patrimonio financiero y después hacer las cosas, inclusive después si se quiere ir a la escuela, porque las cosas se hacen al revés. La gente primero va a la escuela, donde se endeuda y queda más cerrada el coco para después salir a trabajar para pagar la deuda y al final no hace ni una cosa ni la otra. Vemos que esas cosas que se hacen y la gente no se pregunta y obviamente al no preguntarse pues no se va a responder por qué pasa lo que pasa. Y ahí es cuando hay que hacer un cambio de circunstancia. Hoy las personas van a trabajar no por el amor a una carrera, sino por las deudas. O sea, por los pasivos. Y eso pues no está bien porque realmente la persona no siente, no sabe quién es. Y el día que esa persona se da cuenta lo que ha hecho, entonces obviamente se va a sentir muy triste. Se va a sentir muy decepcionada porque trabajó sobre la nada, sobre una idea sin fundamento, que eso es lo que generalmente ocurre. Y esas son historias. Todas esas historias son importantes, ¿por qué? Porque llegan a ser refuerzo en nuestra vida. Llegan a manera de refuerzo. Los libros, la información, los eventos, los audios, llegan a ser refuerzo en nuestra vida. Lo que debemos aprender es a poder gestionar la información, que es algo que Latinoamérica no sabe. Porque Latinoamérica, estamos hablando dentro del colectivo latinoamericano, Latinoamérica se cierra a las ideas nuevas. Y se cierra desde la previa, de la preconcepción, o sea, se pone actitud a la defensiva. Y ese es un error recurrente que he visto a lo largo y ancho siempre, porque hay, o sea, ese cruzamiento que se hace la persona porque dice esta información va en contra de mis costumbres, por decir algo, ¿no? Va en contra de mis cosas, por decir algo, entonces la rechazo rotundamente. Y ocurre que la verdad, como lo hemos dicho siempre, la verdad tiene que ver con el conocimiento. Y obviamente uno tiene que admitir si ha vivido en una cultura equivocada, en una nación equivocada, en una mente equivocada, pues uno dice, pues en la medida que me dé cuenta de que, pues simplemente digo, listo, ya pasó lo que pasó, pero replanteo, pero no me resisto, porque hay una resistencia a la información. Y la resistencia es lo que hace sufrir. No es el dolor en sí, sino la resistencia. O sea, resistirnos a un cambio, resistirnos a una idea, resistirnos a una visión, es lo que genera el dolor, no el dolor en sí,
que es algo bastante interesante. De ahí que todos son historias. Entonces las historias nos ayudan. Entonces, en ese afán de la riqueza, pues han habido muchos problemas. Ha habido fraude fiscal, problemas inclusive cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese tema del narcotráfico, todo eso tiene que ver por esa destinación hacia la riqueza. Entonces, porque la mayoría de la gente crece en una subcultura donde trata de decir, no, el camino más fácil es el que me lleva. Y ocurre que no es así. O sea, el generar la riqueza requiere un tiempo, porque es un proceso, pero debe haber una base. Y el error cuando se hacen los actos criminales, que ustedes ya conocen, es ¿por qué? Porque las personas lo hacen a puro impulso, a puro pulso, a puro pulso, a puro pulso. Y como el universo en cierta manera le gusta hacer sus pilatunas, hay ese punto como cuando el ladrón hace su primer asalto y todo le sale perfecto. Él queda, como se dice en el campo, cebado. Y él hace la segunda y va, y la tercera y va, pero en la cuarta perece. Y queda por ahí en un tejado como una vil rata. Eso es una cosa compleja. ¿Por qué? Entonces las personas están diciendo no. Definitivamente no hay forma. Yo nací pobre como maldición o lo que sea. Y ocurre que no. Es hacer las cosas bien. Porque requiere de unas bases. Entonces, mucha gente dice, no, vamos a lo legal. Ojo con esto. Mucha gente dice, vamos a lo legal. Y entonces la persona dice, bueno, lo legal es que vamos a estudiar. Y vamos a estudiar y entonces vienen las carreras, y vienen las especializaciones, y vienen las maestrías, y vienen los doctorados. Y la persona dice, bueno, ya tengo todo eso. Ya estoy oficialmente legal para hacerme rico. Pero la persona desconoce que hay otro elemento que es, como decía, como dije al principio, va en otra dirección con base a la educación, porque el sistema laboral no está alineado con la educación. Siempre el sistema laboral cuestiona a la educación, porque una persona puede estar titulada, pero el empleador sospecha siempre del recién graduado. Por eso el recién graduado no se da cuenta por qué le hace bullying el sistema. Porque quien pone las reglas, quien pone las condiciones es el sistema laboral. Entonces, cuando uno dice, si es el sistema laboral el que pone las condiciones, ¿qué es lo que debo hacer yo? Pues debo hacerme empresario. Porque cuando yo me hago empresario, entonces yo no tengo que cumplir esa escalera de requisitos que le exigen a un empleado. Porque no basta la titulación. El empleado a veces tiene que tener postura, tiene que tener una cara angelical, ¿no? Y una obediencia ciega. Y ser cuerpo glorioso, llegar temprano y salir tarde. Aparte de eso, las referencias, que tiene que traer referencias de Plutarco, de Zeus y de todas esas, una cantidad de situaciones cuando uno dice, es más práctico hacerme empresario y entonces así nadie me manosea. Entonces uno dice, eso se llama cambiar la circunstancia. O sea que haciendo lo legal, comillas, es decir, pasando de la escuela al trabajo, las personas no se hacen ricas. ¿Por qué? Porque entran en una cosa que se llama ambiente laboral, es decir, empleo, a cambiar tiempo por dinero. Y cuando se cambia tiempo por dinero, es el peor negocio que puede hacer un ser humano, porque está colocando su propia carne, su propio cuerpo a que otro lo explote, a que se le lleve la salud y la juventud y obviamente el cuidado familiar. Entonces, en consecuencia uno dice, claro, hay que cambiar la circunstancia, pero para eso debo abrir mi mente y darme cuenta verdaderamente cuál es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Porque mi objetivo tiene que ser la libertad. Mi objetivo tiene que ser la libertad. Y eso, obviamente, hasta que no se despierte en mi conciencia, no va a ser significativo.
Porque hemos visto, claro, personas que se sienten felices de la pelota, pero felices, cumpliendo horarios o haciendo cosas. Entonces uno dice, qué pecado, porque esa persona un día va a despertar y se va a dar cuenta que no va a ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno ve a personas a cierta edad, ¿no? A cierta edad, ve uno a personas que de momento dice, mire que si alguien me hubiera dicho lo que usted me está diciendo hoy, otro gallo cantaría. Pero es que a mí nadie me dijo nada. Bueno, eso es una excusa porque la oportunidad, mire, la oportunidad es como el sol. Todos los días aparece por el oriente. Y hay una oportunidad para todos. Porque en el mismo tiempo, en las mismas 24 horas, hay gente que las usa para llorar, otros las usan para sacarla del estadio. Entonces uno dice, claro, yo debo ser consciente. Y de lo que se trata es de eso, de generar conciencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que el golpe es importante porque es el que nos hace despertar, ¿no? La caída nos hace despertar. O sea, todas esas cosas que pasan, que aparentemente son dolorosas, son importantes porque son las que hacen despertar, ¿no? Por eso se dice que para el que está en un propósito, claro, todas las cosas le ayudan a bien, porque, y es así, y eso tiene sentido. Entonces uno dice, claro, si no pasa lo que pasa, si no pasa una quiebra, si no pasa una echada del trabajo, si no pasa una enfermedad inesperada, yo no cambio, yo no reacciono. Porque claro, somos seres humanos que nos adaptamos al ambiente y nos acomodamos ahí, quedamos ahí como adormecidos. Eso se llama zona de confort, ¿no? La famosa zona cómoda, que no es más que una zona de costumbre. Entonces viene la situación que nos sacude y es ahí cuando decimos, claro, tengo que reaccionar. Por eso cuando hay una visión, cuando hay un objetivo, entonces todo sirve para bien. Y eso se llama comunicar, esa es la comunicación del universo, ¿no? Porque la única forma de llamar la atención es esa, es ese medio, o sea, una pérdida, una dificultad, es la forma como se llama la atención de un individuo. Entonces uno dice, ya entendí cómo es el asunto, voy entendiendo, mire que yo no me he dado cuenta que yo nací para ser libre, pero me había metido en una película que pensaba que ser exitoso era salir de 8 a 5 todos los días y esperar un cheque cada 15 días a cambio de mi salud, a cambio de mi juventud, a cambio de mis habilidades. Y entonces yo pensaba que eso era, pero llegó un día en que me echaron así como una rata, porque siempre digo, cuando una persona la echan de la empresa, siempre sale como la rata. Entonces ya me di cuenta, entonces no, ahorita sí quiero vengarme y tal. Pero ocurre que no hay venganza si no hay unas bases. Porque claro, tampoco se trata de que uno, porque por el impulso del resentimiento es que dice, ahorita voy a hacer esto. No, porque es una acción pasional. Y en un líder no deben haber acciones pasionales, porque las acciones pasionales son traicioneras, son efímeras. Una vez se me acaba la cólera, la pasión, entonces ya, ¡pum!, dejo. Por eso ustedes ven en sus equipos que muchas personas están así con toda la fiebre y tal, ¿no? Porque a la muchacha la había dejado el novio, entonces, como le dejó el novio, ella dijo, quiero distraerme con algo, entonces voy a hacer network y la vamos a sacar del estado y la vamos a estallar y tal. Pero apareció por allí otro ¿cómo es que dice la canción? Otro sirirí por ahí y ya se le fue otra vez el tema, ¿no? Entonces son situaciones que uno empieza a encauzar, empieza uno a entender. Y esto nos sirve mucho ¿para qué? Para entendernos nosotros y poder entender a la otra persona, ¿no? Porque cuando entendemos el amor, lo que es el emprendimiento, decimos es que el emprendimiento es por la libertad, no es por un capricho. No es por un capricho, es por la libertad. Entonces decimos, de todas las posibilidades que tengo en esta tierra, ¿cuál es la posibilidad que me genera la posibilidad? Entonces decimos el emprendimiento. Eso es el emprendimiento. Pero el emprendimiento hay que hacerlo inteligentemente. Hay que aprender a vivir el proceso. Hay que
que aprender a vivir el proceso, que mucha gente se queda y dice, no, pues yo con lo que sé, entonces voy y me monto, no sé, una inmobiliaria, imagínense. Y hoy uno ve que hay sistemas inmobiliarios que le dicen a usted, le vendo su apartamento en 10 días. Y tienen todo el mercado copado y si uno bien despistado dice, no, pues aquí ya no tengo ninguna competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno dice, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Y no es a mi manera. La parte más práctica es apalancarse de ¿qué? De eso que hemos hablado, del conocimiento, de la información, ¿no? Porque el conocimiento y la información hay que interpretar. Ahí es cuando podemos hacer el cambio de circunstancia. Si usted no aprende a interpretar, o sea, solamente puede interpretar una persona que conoce. O sea, si no hay conocimiento, no hay interpretación. Entonces, ¿qué es interpretar? Ah, yo interpreto la vida, por ejemplo. Yo me pongo a mirar la historia. Entonces, cuando yo empiezo a analizar algunos actos históricos, algunos eventos históricos, entonces yo empiezo a darme cuenta quién hizo, o quién escribió, o quién redactó, o quién argumentó ese acto histórico. Entonces yo digo, y me interesa, ¿por qué? Porque de acuerdo a la condición del personaje, entonces va a haber un sesgo. Va a haber un sesgo. Por eso la educación tradicional, la educación que se recibe en las escuelas tiene un sesgo profundo. No hay una ética objetiva o que se aproxime a algo objetivo. Hay un sesgo profundo porque no está interesado en que el individuo crezca, en que el individuo se fortalezca. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno dice, claro, si yo no interpreto, entonces yo, eso que aparentemente es educación, no es ninguna educación, me está cambiando la película, me está haciendo creer que soy, pero no soy. Porque a mí lo que me hace saber que soy es el resultado. Si me hago entender, es el producto de lo que soy, no lo que crea que soy. Por eso vemos mucha gente confundida con el tema y es porque mucha gente dice, no, pero es que yo soy abogado, o sea, yo como soy abogado, pues yo no puedo hacer otra cosa, yo soy abogado, pero es que mire, tiene problemas de liquidez, no, es que yo soy abogado, y si no me sale algo que tenga que ver con el derecho, yo no hago más nada, pero es que mire, las circunstancias están diciendo que está grave en muchos casos, no, es que yo soy abogado, entonces ahí estamos hablando de el sesgo. Ese es el sesgo, por eso es que cuando uno despierta, uno empieza a temblar porque dice, uy, he estado equivocado todo ese tiempo. He estado equivocado todo ese tiempo, ¿por qué? Porque pues se suponía que yo debía hacer algo más, pero ocurre que no, porque me metí en la película de que yo era titulado en esto y en aquello, aquí y allá, pero no soy nada. Entonces son situaciones donde uno dice, claro, se requiere interpretación, porque el hecho de una certificación no certifica que uno es, porque lo que va a certificar quién es usted o quién soy yo es el resultado. Entonces ahí cuando dice, ah, claro, el resultado, ¿no? Entonces empieza uno a preguntarse y dice, no, tengo que hacer cosas que me lleven a esa situación, ¿no? Es algo así como cuando esos señores, los peregrinos, se acercan y dicen, no, vamos por otro lado porque por aquí no es. Por aquí no es. Entonces, lo que está claro dentro de todo el asunto es que lo más importante en un ser humano tiene que ser la libertad. No debe, tiene que ser la libertad. De hecho, una persona que no ve la libertad como algo apremiante en su vida es catalogada como una persona anormal. Esperamos que un día despierte nuestro sentido y diga, venga, yo tengo que ser libre. Ahora, para esa libertad, una persona que ya ha despertado a la libertad, el único medio, ojo, es el único medio, no hay otro medio. El único medio que tiene es el emprendimiento. O sea, estamos yendo al punto del embudo, ¿no? Al punto del embudo, porque yo les digo, ¿hay otra opción? No. El único medio es el emprendimiento.
Entonces ya entramos a ver qué es el emprendimiento. Entonces el emprendimiento es hacer empresas. Entonces ya entendemos cómo se hacen las empresas. Por eso se habla de la historia de los negocios. Hay gente que dice, vamos a la bolsa, ¿no? Vamos a la agricultura, vamos a la industria metalmecánica, siderúrgica, con la industria del calzado, vamos con los bienes raíces. Es decir, todo eso es válido, claro que sí, todo eso es válido, pero al final de todo eso sigue la historia, sigue esa historia de los negocios diciendo, todos estos casos, ¿por qué? Porque todos estos casos representan riesgo. Entonces uno que tiende a ser un poco muy fantasioso, uno dice, ay, yo quiero un negocio donde no me roben. ¿Habrá un negocio donde no me roben? Yo quiero un negocio donde no tenga que abrir y quedarme sentado esperando a que llegue el cliente y que el cliente llegue y me insulte, y como el cliente tenga la razón, entonces como el cliente tiende a tener la razón, entonces yo tengo que dejarme insultar. No, yo quiero un negocio donde no me roben. Entonces uno dice, ¿habrá eso? Efectivamente, entonces ahí llega todo el proceso del conocimiento. Ahí llega el proceso de todo el conocimiento, llega ahí. Entonces uno dice, claro, algo así es que necesito hacer. Si lo encuentro una vez, me entrego. ¿Verdad? Me entrego. Entonces cuando me entrego significa que me entrego. Entonces uno dice, el día que yo encuentre algo así, me entrego. Entonces uno dice, la pregunta es, ¿habrá algo así? Y uno dice, sí. Sí, habrá algo así. ¿Estaría dispuesto a hacer un negocio donde usted no pierda un solo peso? ¿Estaría dispuesto usted a hacer un negocio donde no tenga jefes? ¿Donde no tenga empleados? ¿Donde usted no tenga grandes salones? ¿Estaría usted dispuesto a hacer un negocio donde usted no le arme en sindicato? Entonces uno dice, el día que encuentre un negocio de esos, me entrego. ¿Y qué pasa? Que aparece un negocio así. Entonces, claro, viene la otra variable. Como venimos de un mundo de mucha superstición, entonces decimos, eso es muy fácil. Algo se trae entre manos. Eso es muy fácil, algo se trae entre manos. Entonces, lo primero que es la sospecha, me van a tumbar. ¿Por qué? Porque las vísceras reclaman nuestra condición de pobreza. Tengamos en cuenta que es ahí donde anida muchas cosas. Nuestras vísceras reclaman nuestra condición de frustración. Porque en el fondo, o sea, en nuestro intestino, queremos seguir siendo personas ahí al diario. ¿Por qué? Porque carecemos de pensamientos de grandeza. Porque carecemos, es decir, en nuestro inmediato horizonte, carecemos de referentes, de personas que piensan diferente, de personas que piensan con la libertad, ¿no? Que piensan en la libertad y aspiran a la libertad. Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque aquello que buscamos es lo que vamos a encontrar. La cuestión es, cuando encontramos aquello que buscamos, ¿cómo nos comportamos? Porque esa es la otra. A la hora de hacer negocios, si realmente somos perezosos, porque éramos buenos trabajando, o sea, somos buenos para trabajar para otro. Y nos comprometemos por el empleo, por el trabajo, nos comprometemos. Yo veo gente que va lloviendo. Yo veo que va gente con fiebre, hay gente que finge no estar enferma para no perder un día de trabajo. Pero esa es una situación que siempre la he mirado, y desde muy niño, desde muy pequeño he mirado eso,
como algo injusto, o sea, consigo mismo, porque eso es uno actuar de manera indigna en todo el sentido de la palabra, porque uno dice, es que ese es el esfuerzo que yo puedo hacer para mí. O sea, es el esfuerzo que yo tengo que hacer para mí, o sea, para mi negocio, para mi visión, para el legado. Eso es lo que yo tengo que hacer para mí, ese mismo compromiso. Yo no puedo esperar que las deudas me apuren. No puedo esperar que la enfermedad me persiga. No puedo esperar que la vejez o la muerte me persiga para poder accionar. Yo tengo que actuar en propiedad, en consecuencia, aquí y ahora. Entonces yo digo, pues de eso se trata. Entonces decimos, claro, este continente ha sido mal educado porque se supone que el asistir a un ente educativo representa coherencia, ecuanimidad en el individuo, porque desde muy temprano debemos ser emprendedores. Pero obviamente en la escuela no nos van a decir eso. Por eso se habla y es la importancia de la mentoría. Porque se nos facilitan muchas cosas. Porque la carencia de la información, la carencia del conocimiento es lo que hace que se hagan cosas sin sentido. Y la gente siga repitiendo. O sea, que no se tome conciencia. Que no se tome conciencia porque es algo que no tiene sentido. Entonces uno dice, hay que replantear todo esto porque debe haber otra posibilidad. Y si no hay otra posibilidad, me la invento, ¿no? Y es el arte de crear. Entonces uno hoy debe estar pensando en crear equipos. En crear equipos de guerreros, de guerreras, ¿no? Basados en la información. Que eso es algo importante. Mire, una persona que tiene como consigna en la vida crear equipos, lo primero que debe centrarse es que cada persona debe partir del conocimiento. Porque claro, se pueden crear equipos que evidentemente no son equipos de la fiebre, de la calentura, del momento, de la emoción. Pero la visión de crear equipos es precisamente hasta a la posteridad. Entonces uno ese ratico que se pasa en la vida, ese ratico que pasa por esta tierra, uno dice, vamos a hacer cosas importantes, vamos a hacer equipos, vamos a crear equipos fuertes, sólidos. Y entonces ahí dice uno, pues hombre, mientras uno hace eso, está siendo una persona feliz. Porque está creando. Y toda aquella persona que crea es un Dios. De verdad, es un Dios. O sea, es un Dios aquella persona que crea, la persona creativa. Entonces dice uno, claro, yo tengo que ser creativo. Y aprender a ser creativo no se hace en la academia. Eso es una chispa divina. Ese es un toque especial. Entonces uno dice, pues sí, y eso se llama liderazgo. Y el liderazgo hace que las cosas pasen. Entonces decimos, claro, hay como una especie de embotellamiento en el network. Y entonces mucha gente dice, no, eso está saturado y tal. Y dice, no, lo que pasa es que esto hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, entonces hay que ayudar. Hay que hacerlo fácil. Porque esto es fácil, por lo que expuse hace un rato, esto es fácil. Que mucha gente no lo hace, es precisamente por eso, porque ve una cosa complicada, una carrera por los rangos y esas cosas, cuando uno dice, aquí lo que hay que hacer es fundamentar el coco y entender en qué consiste. Entonces uno dice, ¿es un negocio para ganar? Claro que sí. ¿Qué es lo que hay que enseñar? A ganar. No hacer cosas torombolas, no hacer cosas sin sentido, no hacer cosas que frustran a las personas, sino hacerlo que la persona avance y que sienta y que vea. Porque realmente esa parte, que la gente sienta que avanza, y eso es hacerlo fácil.
Y para eso lo único que se requiere es una persona que entienda, porque si esa persona tiene como fundamento la libertad, eso es clave para que esa persona sea creíble y donde quiera que vaya le vean y le crean. Eso es supremamente importante. Adelante, Andrés. Como todas aquellas veces que ha participado en nuestras conferencias, saltando esa barda digamos, de nivel, ¿no? Donde la información llega a construir ese nido que genera, digamos, una gran, como esa casa para el conocimiento, ¿no? Ese activo que se construye dentro de nosotros como empresarios, como networkers, que empiezan a construir un legado y sobre todo que necesitan entender que se debe poner esas bases sólidas, sedimentar en la libertad. La libertad es esa base que llega a ser el gran pilar de coherencia para un empresario. Es increíble que muchas veces hablamos de libertad y algunas otras nos dirigimos a ella o la rozamos de un momento, pero no entendemos el valor, digamos, precioso y de gran importancia que tiene la libertad como base en la vida, ¿no? De que muchos vivimos nuestro día a día, nuestra cotidianidad de una manera despreocupada y sobre todo sin sentir, ¿no? Sin sentir de que lo que importa es que vivamos como personas libres, como seres humanos llenos y sobre todo con toda la potestad de ser libres y de construir aquello que tanto decíamos y que ayuda a construir a los demás y que construyamos no solo nuestro futuro, ¿no? Sino que podamos también cimentar esos sueños para los otros. Y sobre todo cuando se implanta el liderazgo a través de un proyecto de la envergadura y sobre todo de la grandeza que aporta esto que nosotros hacemos, que es la mejor profesión y sobre todo el mejor negocio que un empresario puede desarrollar. Un negocio basado en principios de libertad. El pilar que mueve las ambiciones de un empresario, porque la libertad financiera, o sea, tener mucho dinero, o sea, buscar ese placer que nos ayude a sentirnos vivos, nos lleva siempre, y digamos, al mismo punto, que se podría decir de mayor importancia, que es ser libres. Increíblemente, aunque de pronto se entiende que la libertad existe en nosotros, no la logramos expresar en lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias, Willy, por esta conferencia tan impresionante y gracias a las personas que, pues, en el momento que se hicieron la conferencia. Dar un saludo también a las personas que se conectaron mientras transcurrió la conferencia, ¿no? Entonces, inicia nuestro espacio de participación. Nuestro espacio de participación para aquellas personas que quieren dar un aporte o desean hacer una pregunta, ¿no? a nuestro conferencista invitado, nuestro empresario invitado, y si quieren de pronto también generar aporte a los demás, estaremos gustosos de escucharlos y sobre todo de la pregunta que llega a complementar, digamos, de una manera bella también esta tarde y esta conferencia. Gracias, Adelante. Andrés. Gracias, Willy, por la conferencia. Me interesó mucho, digamos, todo, pero la parte donde se describe cómo se formaron los Estados Unidos y que llevó tiempo. Es decir, la idea de la libertad que se la venden en cuestión de meses o de poco tiempo, todo requiere una visión y requiere tiempo para construir una libertad. Entonces, precisamente estaba viendo un video
de la guerra de la batalla de Esparta y cómo se, digamos, cómo se formó esa civilización de los guerreros más fuertes, los 300 que tuvieron su momento de demostrarlo en esa batalla allí, en ese pequeño estrecho. Y fue una formación fuerte, fue una formación donde se escogían desde el nacimiento los mejores hombres, niños y niñas, y el que nacía con un defecto lo dejaban en la punta de la cima para que se murieran. O sea, desde esa formación, donde un niño a los 7 años salía a formarse como un guerrero y a los 12 se sabía si sobrevivió o no sobrevivió. Entonces es una historia donde nos muestra que ese legado que hoy todavía hablamos de los espartanos como los hombres más fuertes. Claro que sí, ese documental se llama, hay uno que se llama Esparta, el nacimiento de un imperio, ¿no? Y es muy importante, eso tiene que ver, eso es un acto educativo profundo. ¿Por qué? Porque está basado en el resultado, ¿no? No es en la protección, ¿no? Digamos, de hecho, la mejor protección, de hecho, los dioses, ¿no? La mejor forma de proteger los dioses, digamos, a un pueblo es haciéndolo fuerte, haciéndolo fuerte. Digamos, los papás, los padres de familia, la protección que le generan a un hijo es colocándole en una cápsula, en una burbuja. Y ocurre que no, hay que prepararse para la vida. Y el mundo es un mundo sin lugar para los débiles. Entonces, claro, la, la, la actitud espartana es muy importante, supremamente importante porque es superar el sentimentalismo, ¿no? El sentimentalismo, superar todas esas cosas que la gente siente con dolor. Y ocurre que el dolor no nos ayuda absolutamente a nada. Entonces, tenemos que hacernos fuertes. Obviamente, como esto es un tema de iniciativa, entonces uno dice, yo elijo hacerme fuerte, ¿no? Y mi proceso y mi paso y mi camino es mi camino. No se lo puede decir recomendar a otra persona porque de pronto va a llorar y se va a quejar y se va a lamentar, ¿no? Entonces uno empieza a entender, claro, esos principios espartanos son fundamentales dentro del liderazgo, dentro del tema empresarial. A veces uno ve gente quejándose mucho. A veces hay gente inclusive que es empresaria y busca todavía que le den demasiado chuchú, ¿no? Que le den demasiado chuchú y dice, no, es que el evento tiene que ser con flores azules y así. Me hubiera gustado que fuera así, que las sillas fueran de este color o qué sé yo. Y No, o dice, sea, y dice no hay que actuar en consecuencia. que sacrificaron muchas cosas y se dedicaron enteramente a ese entrenamiento. Es decir, era solo eso, el entrenamiento para ser los mejores soldados para la batalla. Eso se llama entrega. En todo proyecto, en todo proceso de entrega. Eso es súper importante. Estupendo. La capacidad de, digamos, de desarrollar ese enfoque y, como dice Willy, esa entrega a lo que uno decide, digamos, realizarse, ¿no? Miriam ya nos hablaba sobre los espartanos, de cómo llegan a ser un pueblo guerrero, ¿no? Y de cómo libran esa gran batalla en las Termópilas de defenderse contra el ejército persa y la gran historia, ¿no? De los 300 guerreros espartanos que le hacen frente a un ejército gigantesco que son más de 10.000 hombres y le ponen la cara y tal y asustaron a un ejército tan grande. O sea, la vaina fue que ellos fuese que le hubieran puesto la cara, pero asustaron a un ejército de esa magnitud, ¿cierto? Y uno decía 300 hombres contra, pues, no más son 10.000 hombres, llega a ver o sea, 300 contra pues todo ese tumulto de guerreros y decir 300 hombres son de capaz de acojonar a un montón de gente
y eso es carácter, ¿no? Dice Willy, eso se entrega, porque obviamente ellos, como dice Willy, ellos se entregaron a esa visión, ¿no? De hecho, se podría decir que hubo un tiempo donde hablamos sobre el tema de los espartanos, los griegos, es decir, el tema del pueblo del imperio espartano, donde se hablaba que ellos vivían para eso, ellos vivían para la guerra y que ellos buscaban, para ellos el mejor honor era morir en batalla. O sea, para ellos morir en batalla era esa la gran recompensa. El mejor honor era morir en batalla. Entonces Willy nos decía que la idea es morir cumpliendo cumpliendo nuestro propósito, ¿no? Morir o sea, realizarlo o morir en el proceso de construir nuestro propósito, y es como lo hacían los espartanos. Ellos iban a la guerra porque era algo que se les impregnaba en el ADN, además ya venían obviamente tomados de que eran los mejores, entre los mejores, entrenados y obviamente psicológicamente preparados y persuadidos a que eran guerreros y que eran casi semidioses, ¿no? Casi como hijos de Ares. Entonces la idea era que ellos fueran a batalla y si era menester morir de ellos era el mayor honor. Ellos querían morir y ellos decían, ojalá caiga en el brazo de un espartano de un persa o de cualquier otro que valga la pena pelear. Entonces es como el emprendimiento, a lanzarnos a la batalla del emprendimiento, ¿no? A lanzarnos a esa gran aventura, y si logramos nuestro propósito, el cual es pues nuestro sueño, ¿no? Pues especial es ello, ¿no? Pero si morimos construyéndolo, pues qué chévere, porque lo hice haciendo aquello que tanto me llenaba, ¿no? Entonces, estupendo. Continuamos con nuestro espacio de participación, preguntas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Willy. Primero que todo, el agradecimiento, como siempre, sentirnos agradecidos por obtener conocimiento y, por supuesto, de personas con un alto nivel de esa información que la pueden duplicar en muchas personas y de las cuales yo me siento favorecido. Es el agradecimiento que puedo tener por recibir esta maravillosa información, y que sé que no se me queda todo grabado en la mente, pero de hecho lo que quiere decir es que entre más escuche uno, más nivel de conocimiento va a haber. Y por supuesto que es lo que estamos hablando en este momento, lo que Willy nos expone en cuanto a las bases que debemos construir para mostrar esos pilares de conocimiento en busca de la libertad. Esa es la parte más crucial, más importante de un ser humano, buscando esa libertad, y si sabemos inteligentemente cómo buscarla, por supuesto, que es mediante la información, mediante el conocimiento, creando empresa inteligente, creando realmente líderes capaces de dar a conocer su conocimiento ante los demás. Eso es lo que Willy hace en este momento con nosotros. Está duplicando ese conocimiento y creando esos pilares empresariales. Entonces, por supuesto, agradecido como tal, y de eso se trata, de saber de qué estamos haciendo, qué estamos construyendo, que es nuestra empresa como tal, y tiene que tener un resultado final, y eso es la libertad. Tras de eso vamos, y muchas gracias de nuevo, y pues a todos los que están en la sala, una feliz tarde. Espero seguirlos viendo constantemente. Muchas gracias, una feliz tarde. Adelante, Andrés. Claro que sí, Mauricio, muchísimas gracias por el aporte, obviamente sumando a la conferencia, y se trata de la construcción del ser humano, y sobre todo, como dice Mauro,
de cómo se imprimen los equipos de liderazgo, ¿no? Y la amplia coherencia que tenemos que tener como líderes y que debemos formarnos. Y como dijo Willy, digamos que el conocimiento nos ayuda a hacer maravillas, ¿no? A construir de la nada. Prácticamente nos convertimos en alquimistas, o bueno, la alquimia es otra cosa, es esa gran transmutación de la materia, pero obviamente la idea es que construyamos en pos de que todo sea mejor, y eso es lo que hace un líder.